Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Gracias a todos por acompañarnos aquí en La Verdad con Karina Moncada. Como siempre, les recuerdo de compartir estos episodios, darle like. Si estás en vivo aquí mirando el programa con nosotros, recuerda de darle like, comprar esos super chats, cualquier colaboración que tú puedas hacer para que nosotros continuemos con este proyecto. Siempre va a ser agradecido y sobre todo suscribirte. Es muy importante ver el episodio y suscribirse. Lo único que tienes que hacer es el sign in de YouTube y prender la campanita y por supuesto el like. Los likes nos ayudan siempre. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema delicado, pero necesario, porque en un país donde la verdad se paga con cárcel, donde la disidencia se castiga con tortura y donde la esperanza se convierte en delito, surgen las voces que no pudieron silenciar. Y me refiero a los presos políticos. Hay miles de historias, hay millones de historias a través de la historia, ¿no? En muchos lugares, no solamente en Cuba, que ustedes me han escuchado hacer entrevistas al respecto, pero también en Venezuela. Y por muchos años yo fui parte de documentar lo que pasaban con los jóvenes en Venezuela. Durante las protestas de 2014, varias protestas donde desafortunadamente perdimos a muchos jóvenes. Y hoy, en La Verdad con Karina Moncada, recibimos acá en nuestros estudios a un muchacho que miró al régimen a los ojos, que soportó sus mazmorras y que hoy está libre. Quedó marcado como puede quedar cualquier joven que ha sido víctima de tortura, pero tiene esa valentía de seguir denunciando sin miedo. Y lo hace desde los Estados Unidos. Miren esta camisa, Freedom Matters, la libertad importa. Y por eso es que desde este espacio, desde este canal, desde todas mis páginas y mis redes sociales, que invito a que las sigan, siempre luchamos para que sea Colombia, sea Estados Unidos y también Venezuela, no vuelvan a cometer el mismo error, porque se paga muy caro y usualmente la pagan jóvenes como el que voy a entrevistar a continuación, que no tuvo nada que ver con lo que el resto del país votó años atrás. Y me refiero a Nixon Leal. Él es activista, expreso político venezolano a su corta edad, es testigo directo de las detenciones arbitrarias, las torturas sistemáticas y el infierno que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido o convirtió todas las cárceles, ¿no? Su historia no es solo la de un sobreviviente, es la prueba viva de un sistema que le teme o que teme más a la verdad que a cualquier arma. Esto no es un episodio más, esto es resistencia con voz propia. Así que con eso vamos a escuchar su testimonio, que es lo más importante que nos queda y todo lo que ha tenido o lo que tuvo que vivir mientras se encontraba en el país que lo vio nacer. Esto es La Verdad con Karina Moncada. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Otro episodio aquí en La Verdad con Karina Moncada. Me acompaña Nixon Leal, representa el perfil de muchos jóvenes activistas y estudiantes venezolanos que fueron reprimidos durante las protestas en la última década en Venezuela. Sus relatos son usados por organizaciones de derechos humanos precisamente para demostrar la crudeza
de lo que ha sido estos 27 años bajo la dictadura de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Bienvenido, gracias por venir aquí al programa. Gracias a ti, Karines. Ayer nos conocimos y me dijo algo, es uno de esos piropos que nunca se olvida. hay 2 o 3 cuentos que yo tengo en mi vida. ¿Qué fue lo que dijiste ayer? Que estaba orgulloso de tu trabajo periodístico y que yo pienso que tú eres la reserva moral del periodismo venezolano. Uy, gracias, mi amor, gracias. De nada. Así, espérate, yo tengo que anotar esto. Estábamos, en las últimas horas estuvimos... me invitaron, mi amigo Daniel Lara Farías tuvo la gentileza de invitarnos al documental de Óscar Pérez, lo cual, bueno, fue recordar un momento de mucha frustración. Sí. Pero curiosamente me cruzo en el camino, porque no lo conocía, me cruzo en el camino con Nixon y me hiciste recordar muchas cosas que no te las he dicho. Y Okay. es que durante todas esas protestas del 2014, todas estas protestas a las cuales tú eres una historia de tantas, yo estaba aquí desde este lado, ayudando a gente que yo no sabía, publicando la noticia, no dormía, Wow. me enfermaba, hasta el punto que mi familia me decía, suelta eso porque te vas a enfermar, o sea, tú puedes ayudar, pero yo me frustraba porque yo decía, no puedo hacer más, ¿no? Y lloraba, y eran momentos muy duros, ¿no? Claro, ustedes eran los héroes de todo esto, pero uno desde acá se sentía que no podía hacer más de lo que uno ya estaba haciendo, ¿no? Entonces dije, vente para el programa porque al igual que los cubanos, cada historia de una persona que es víctima de una dictadura, cada historia es un mundo de conocimiento y de testimonios que yo creo que lugares, por ejemplo, como Colombia, tienen que conocer. Colombia está enfrentando una de las decisiones más importantes de tu vida. Yo diría que es la última oportunidad que van a tener, que no la aprovecharon los venezolanos en su momento o que no tomaron la decisión correcta en su momento. Y ahora me imagino que muchos venezolanos, al igual que yo, muchos cubanos no queremos que los colombianos tomen esa misma decisión. Entonces, el propósito de este programa es conocer tu historia, porque dicen por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Totalmente cierto. Tú eres uno de esos atestados, tú eres uno de esos rebeldes, Sí. de esos gusanos, como nos insultan a nosotros, de esa juventud que quería un país diferente. Sí. ¿Quién es Nixon Leal? Wow. De esa época, y después llegamos a donde estamos ahora. Yo siempre cuando me preguntan eso, no sabía qué responder y no fue hasta que llegué aquí que empecé a decir que soy un sobreviviente. Eso es lo que soy. Wow. Es verdad. Y cuando empecé en esta lucha, que fue finales año 2013, yo tenía alrededor de 23 años y medio, iba a los 24, yo me consideraba un joven más que no estaba de acuerdo con las políticas de ese momento. Chávez, recientemente llegando al poder Maduro, viví ese proceso, viví el proceso de las elecciones, estuve en la calle protestando, vi cómo el liderazgo político opositor de alguna otra manera nos guió mal y prácticamente nos envió al fracaso con Capriles Y siguen haciendo lo mismo. y mandándonos a bailar salsa, a que descarguemos. Bailoterapia, Sí, todo eso. yogaterapia, todas esas Y terapias. todos nos quedamos así en la calle como que casi que con los cauchos. Esto fue en la época donde Capriles no aceptó su victoria. Exacto. Ok. Hasta ahí hablé yo con Capriles, para que lo sepas. Le dije hasta del mal que se iba a morir. Ese es el primer hombre que yo conozco que no pelea por lo suyo y desde ahí yo le perdí el respeto. O sea, Yo también. Entonces, Creo que fue la última persona que el otro día alguien me decía, es que tú no eres María Corinista, tú no eres de Guaidó. Le dije, no, yo no soy de nadie. La última persona que yo cubrí la campaña y vi un movimiento hermoso, porque yo veía a la gente correr junto a Enrique, perdían los zapatos y seguían corriendo en el asfalto caliente. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, a mí se me salían las lágrimas y yo decía, wow, finalmente tenemos una oportunidad, porque el movimiento fue masivo. Y cuando ganó y no aceptó, bueno, o sea, no, ahí fue cuando entendí que yo estaba peleando contra el enemigo correcto. Pero bueno, continúa. Tú venías de esa desilusión, sí, llega Maduro. Llega Maduro al poder y
coincido también con varios jóvenes que pensaban lo mismo que yo. Es decir, no estamos de acuerdo con esto, pero no solo no estamos de acuerdo con el chavismo, también no estamos de acuerdo con las formas de la oposición. Entonces eso nos lleva como que a organizarnos en un movimiento juvenil que estaba integrado por jóvenes, estudiantes, trabajadores. Entonces todos como que empezamos a articular protestas y empezamos a protestar y todo eso. Se nos ocurrió una idea de crear unos campamentos. El campamento principal se llamó Conciencia Nacional, fue en el año 2014 y eso fue como una salida a las protestas que se habían generado y que el régimen había vandalizado ese año, 2014. Las del 2014, si no me equivoco, fueron donde mataron a 42 o 43 estudiantes. Sí. O sea que tú estuviste en el comienzo. Sí, claro. De hecho, yo soy testigo ocular de la muerte de Basilda Costa. Ya. Y también fui... ¿Esa fue la vez de Juan Pernalete? Sí, también. Y tengo entendido que tú estuviste presente. Estuve en la de... Sí. Estuve en la de Basilda Costa, estuve en la de Robert Reckman y estuve en la de Juan Pablo Pernalete. Y cuando tú dices que estuviste, ¿tú estabas al lado de ellos? Sí, o sea, cuando Basilda Costa, recuerdo claramente que los colectivos y el SEBIN nos disparaban. Estábamos en una calle transversal de la Candelaria, cerca de Parque Carabobo. Entonces hubo un muchacho llamado Douglas Morillo que vio que uno de los colectivos que tenía una motocicleta se asustó porque nos vio que íbamos corriendo hacia ellos y salió corriendo y dejó su motocicleta. Y eso para el protestante es un trofeo, porque es como que, mira, tenemos algo de ellos, vamos a quemarlo. Era lo que habíamos pensado en ese momento. Y Douglas Morillo, en ese tiempo era estudiante de comunicación social de la UBA, en Maracay. Entonces él fue por la motocicleta y varios sebines vieron la acción y empezaron a dispararle. Y él estaba escondido con la moto, cubriéndose con la propia moto de ellos. Basil estaba con otros jóvenes al otro lado de la calle, asustados, pegados a una Santa María, porque ya no podían devolverse por la misma calle. Tampoco podían seguir a los lados porque estaba eso tomado por la policía. Entonces, en un momento en donde ellos como que dejaron de disparar, todos dijimos ahora. Y Basil, junto con los demás, sale corriendo y él es uno de los últimos. Y es cuando uno de estos funcionarios del SEBIN dispara y él justo va pasando enfrente de mí, pero en la otra acera. Y yo estoy al otro lado, en una Santa María, recostado, viendo y veo cuando su cabeza hace así. Y ya cae como que si se lanza en una piscina y le pega la cara al piso, a la acera. Y ahí se nos olvidó que estaban disparando. Todos fuimos por él y varios lo agarraron, intentamos cargarlo. Yo al principio ayudé, le puse la mano en el cuello y sentí como baboso, ¿sabes? Sangre. Y ya con la misma me asusto y lo suelto. Y el tumulto hace lo propio, que es cargarlo y se lo lleva. Porque querían como que llevarlo a una ambulancia, ni ambulancia había. Y lo terminaron montando en una perrera de la Policía Nacional Bolivariana, que es donde se llevan a la gente presa y que para salvarle la vida, pero él ya iba muerto. Entonces esa fue mi primera experiencia. ¿Y después le entregaron el cuerpo a sus padres? Sí, ya después eso no lo tengo como que muy claro, pero yo te cuento lo que... Entregárselo a ellos fue peor. Sí, yo te cuento lo que yo vi y eso fue lo que yo viví de primera mano con el chavismo, ¿sabes? Y es por eso que yo, cuando me hablan de perdón, yo digo, brother, pero tiene que haber justicia primero, ¿viste? Yo el domingo, cuando veíamos la película, veía a todos estos funcionarios enmascarados, o sea, no había manera de reconocerlos. O sea, podemos estar caminando entre ellos, igual como lo han hecho los cubanos, que tienen el descaro de pedir papeles aquí, o sea, de hacer vida. Si tú te vas para Kentucky, bueno, quizás nadie te reconozca, pero venir acá al sur de la Florida, eso le ha pasado al exilio cubano. Entonces, cuando yo vi esas imágenes del documental, yo dije, ¿cuántos no tendremos alrededor? Y no sabemos, y son, probablemente te torturaron a ti, o son parte de todos esos que le metían golpes. Esas imágenes que yo les reviví el domingo, y yo decía, Dios mío, estas fueron las mismas imágenes que yo posteaba para hacerle ver al mundo, ¿no?, lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, esta persona fue una de ellas, pero fuiste testigo de dos más. Sí, la de Robert Reckman, que fue ese mismo día, en la noche, pero esta vez en Chacao. La protesta, al principio que estaba en la Candelaria, se fue trasladando, fuimos como retrocediendo.
llegamos a Chacao, nos atrincheramos ahí, eso lo volvimos como nuestro punto de honor. O sea, esto es oposición, de aquí no pasan ustedes. Y en ese tiempo estaba la Guardia del Pueblo. Entonces ellos enviaban como que grupos de motorizados a amedrentar, a disparar, pero disparaban perdigones. En ese momento todavía ahí no eran balas. Las balas habían sucedido en la Candelaria y en Parque Carabobo. Cuando vemos que estamos en una de las calles transversales cerca de la cancha de Chacao, yo recuerdo que estaba esperando que me pasaran un suéter, una señora que vivía en un segundo piso y me estaba tirando el suéter por la ventana y yo estoy solo esperando y veo que viene una moto y yo digo como que esto es un KLR, esto es gobierno. Y los muchachos están hablando entre ellos en las 4 esquinas, en el medio de la calle. Sabes que Chacao tiene varios kioscos. Sí. Entonces veo el casco y yo digo, sí, esto es guardia. Y la luz por una calle medio oscura le pegó al tipo que iba manejando y se le veía vino tinto, que era un guardia del pueblo. Pero ellos se frenaron de repente como a mitad de calle y no avanzaron más y se pusieron así como de lado y luego se vio como el fuego de una detonación y el tipo que venía atrás empieza a disparar a los muchachos que están en las 4 esquinas hablando entre ellos. Cuando ellos ven la moto y ven que eso fue segundos, empiezan a disparar. Eso parecían unos gatos detrás de los kioscos, debajo de los carros, unos salieron corriendo y yo me asusté. Del susto me pego a la pared y lo veo así hacia el piso y hay una botella. Y yo agarré la botella y la tiré así, pero ni siquiera sin ver. Y ya cuando la moto arranca, al fondo se veía como un poste que estaba medio ahí, alumbraba, y veo al tipo que estaba de civil, el tipo que disparó. Estaba de civil, no era un guardia, pero el que iba manejando sí era un guardia. Entonces, en esa zona, sabíamos que había como un punto en donde los colectivos se reunían, ahí en Chacao, que eran como que los colectivos de Chacao, algo así. Y hay una parte de Chacao donde vas hacia arriba, o sea, subes y hay como un barrio chavista. Sí, ¿no? exacto. Entonces, esa es como que la zona de ellos. Pero eso te estoy hablando de segundos. Cuando vuelvo y volteo así, veo que hay alguien en el piso. Yo salgo de una vez y todos los demás que estaban escondidos hasta bajo los carros también salieron y los vemos ahí. Yo ni siquiera sabía que se llamaba Robert, ni Reckman, ni nada de esas cosas. Yo cuando lo veo, a un lado de su cabeza le va saliendo como un chorro de sangre espesa. Y tenía como por aquí como un chichón, ¿sabes? Como cuando la bala entra pero no sale. Una cosa así, ¿sabes? Y veo eso y me hizo acordar como en los tiempos cuando antes de yo empezar en estos asuntos de política, la violencia en los barrios era así. Era así, todos los fines de semana mataban a alguien. Entonces, a veces mataban a alguien a tu lado y tú, wow, era impresionante. Y eso me tocó vivirlo a mí como joven venezolano. Entonces, cuando yo veo eso, yo veo que, verga, la violencia también es política. O sea, estos carajos están aquí lanzándonos plomo o balas y nosotros no estamos, o sea, sí, que ustedes son unos violentos también, pero que nosotros tenemos piedras y botellas y palos y trancamos la calle con caucho, le prendemos candela, pero ¿cuál es nuestra intención? Que ustedes no pasen, no crucen una línea. Nosotros no vamos armados con armas automáticas a dispararles. No andamos en motos por ahí amenazando a la gente. O sea, en serio. Y cuando veo ahí a Robert, ya después que las noticias, bueno, viene el 6CPC. Escuchan los disparos, salen. Ellos en vez de, no sé, activar un operativo, nos meten preso a nosotros, que estamos alrededor del cadáver. Pero antes que nos metan preso a nosotros, ellos nos dicen alto y nosotros asustados salimos corriendo. Me meto en un edificio, me persiguen. Llego a un último piso asustado. Y hasta que yo no sabía, yo dije, ¿será que salto? Menos mal que no salté. Del susto. Me agarran preso. Me llevan ¿Esa fue la primera vez que te llevan preso? Sí, pero no cuenta porque no llegué ni al 6CPC, ¿sabes? Okay. Iba caminando, iba esposado y a los lados los muchachos como que, ¿pero por qué lo va a meter preso si él anda protestando con nosotros? El tipo como que era opositor y dale, y me soltó. Y ahí quedó, ¿sabes? Y a varios... O sea, que sí había gente opositora dentro de... Sí, yo pienso que el 6CPC es uno de los cuerpos que la ha tenido más clara con el tema político porque es gente que tiene que estudiar para formarse bien, no como estos animales que... Ya.
Bueno, en total estuviste, según tengo entendido, 1.187 días en cautiverio. Sí. Eso es 5 veces, ¿no? Y por motivos políticos. Sí, se dice rápido. ¿Cómo no? Y ojo, yo he entrevistado gente que ha estado 28 años preso en Cuba, ¿ok? Pero te voy a hacer la misma pregunta porque yo creo que un día con este tipo de gente, para mí debe ser una eternidad. ¿De dónde se saca fuerzas para decir de esto voy a salir? ¿O tú no piensas en cuándo voy a salir, sino que esto es supervivencia todos los días? Verga, yo te digo una cosa con toda honestidad, yo te seré franco. Desde el primer momento que porque es que cuando se da mi primera detención, obviamente me asusto, estoy detenido, pero era el punto álgido de las protestas, detenían a las personas. ¿Del 2014? Sí, del 2014, y luego las liberaban. El régimen todavía no había implementado la fórmula de encarcelarte durante mucho tiempo. Ellos también fueron aprendiendo sobre la marcha. Entonces... O sea, eran detenciones rápidas, sí, express. Después es que te usan el Ministerio Público y te aplican 3 delitos comunes como, no sé, obstrucción a la vía pública, cosas así, y ya te dejaban completamente detenido. No fue hasta mi tercera detención, que es la que voy al SEBIN, porque la primera duré... ¿Tú estuviste en el SEBIN, en el helicoide y la tumba? No, sí, pero la primera detención fui a la Guardia del Pueblo, un calabozo que estaba en Sabana Grande. La segunda detención fui a Zona 2 de Catia, detenido por la Policía Nacional Bolivariana, y como un operativo mixto donde habían ahí otros funcionarios y otros cuerpos. Esa duré solo 4 días nada más. Y la tercera detención, sí levantan los campamentos en los que yo estaba, que ya teníamos 46 días en la calle, pernoctando día y noche ahí, y quien dirige la operación es Rodríguez Torres, el ministro del Interior en ese entonces, y Manuel Quevedo, el jefe del Core 5 de la Guardia Nacional en ese momento. Una operación de más de 500 efectivos militares, porque ahí habíamos más de 250 jóvenes. Sí. Y no éramos un solo campamento, también teníamos el campamento de las Mercedes y otros puntos más pequeños, porque nuestra intención era, para ser honesto, incentivar la calle sin retorno. Era que la gente se quedara en la calle día y noche hasta que estos tipos se fueran, inspirándonos Eso era lo que tú pedías. Sí, claro. Tú eres de los míos. Yo llevo años diciendo eso. Calle sin retorno. Sí. 0 bailoterapia. 0, la protesta es hasta las 3 de la tarde y después nos vamos a tomar unas birras o nos vemos el sábado. No, o sea, yo siempre he dicho, las elecciones del 28, lo que sea que haya sido, porque bueno, fue un proceso donde se probó las irregularidades. Pero el 29 tú tenías que salir a la calle a cobrar. Tú no podías mandar a la gente a la calle y después nos reunimos el sábado a ver qué vamos a hacer. No, es que las cosas no son así. Pero bueno. Yo eso después lo llamé negligencia política. Eso se le puede poner tantos nombres. Porque ya yo he entendido de que hay grupos en la historia de la política de cualquier país que les conviene el conflicto. Les conviene porque viven de eso. De eso, claro. Es igual como muchas veces decían aquí, ¿y de qué van a hablar ustedes en la radio cuando se caiga Fidel? Bueno, habrán otros temas, pero no es que nos conviene que Fidel siga en el poder. O sea, fíjate, Fidel muere, viene Raúl, Díaz-Canel, o sea, siempre va a haber algo, ¿no? Pero mucha gente nos criticaba, no, es que a ustedes les conviene. No, a nosotros no nos conviene nada. Pero en el caso de la oposición, yo creo firmemente que ellos han sido los principales... los que le han brindado el oxígeno a la dictadura totalmente de Venezuela. Y ya después de esa detención que se levantan los campamentos, nos meten en unos buses a todos uno encima del otro, éramos un gentío, la verdad, y nos llevan al Core 5, luego después me llevan al tribunal, al Palacio de Justicia, donde somos procesados. El proceso duró 2 días porque éramos demasiadas personas y las audiencias las tuvieron que hacer en los pasillos. Y colocaron speaker a los lados, parecía una tarima. Y el juez hablaba con un micrófono por el gentío. Y recuerdo que el juez que me procesó se llamaba Nelson Moncada. ¿Y por qué yo te menciono esto? No hay relación conmigo. Ok, pero yo lo que te lo menciono... No hay relación conmigo. Yo después te voy a decir por qué te lo menciono. Lo cierto es que después te lo digo. Okay. Pero déjame anotarlo aquí. Sí, es importante. Tiene mucha relación. Okay. Porque yo pienso que a él lo mató el chavismo. Wow.
Ok. Entonces, Desapareció. ¿O es no, confirmado que está muerto? sí, los colectivos le dieron un tiro en la cabeza Wow. en San Martín, en las protestas del 2017. Hmm. Pero ¿Y él era? él era él era como O sea, en el momento cuando tú escuchas su nombre, ¿quién era? O sea, el era juez, el juez. sí, el O que sea, me era un juez, procesó, ok. sí. Y él me dijo, nunca olvidé sus palabras. Nixon Leal, su centro de reclusión será el SEBIN helicoide y su pena puede exceder los 11 años y 3 meses. ¿Cómo entra eso aquí, sabes? ¿Qué pensaste? Yo 23 años, ¿no? yo tenía 23 y yo, pero ¿Tú pensaste 33, 11, 33 la años? jovialidad, yo estaba obstinado en ese momento y yo, y es una grosería, pues. Sí, claro. No me importa, decía yo. Sí, porque yo entendía que eso era político. Y así como estaba ahí, la política me metió ahí y la política me iba a sacar. O sea, la dinámica, algo iba a hacer. A pesar de que no contaba con apoyo, porque nosotros venezolanos comunes, ahí no estábamos en representación de un apellido, una fuerza económica o un partido político. De hecho, cuando nosotros, los partidos políticos, los mini caudillos que integran los partidos se dieron cuenta que en Caracas se estaba protestando y que ellos no controlaban la protesta, los emisarios nunca cesaron de los partidos para, hola, ¿cómo estás? Tenemos que reunirnos. Oye, mira, ya es momento de que la protesta se levante. ¿No creen ustedes que ya lograron una victoria política? ¿Quiénes hacían eso? ¿Contigo lo hicieron? Sí, claro, iban a las reuniones para reunirse con la dirección del campamento y yo no, si bien yo no tomaba... En los campamentos en la calle. Sí, exacto. Entonces ellos iban a reunirse como ¿De qué que... partido vinieron a decir? De Primero Justicia, de Un Nuevo Tiempo. O sea, imagínate. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Entonces, la próxima vez que me digan que yo no soy ni de un lado ni del otro, yo no soy de nadie, porque no, la oposición ha sido la peor desgracia que le ha ocurrido al venezolano. Totalmente, totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y después que ya ahí voy al SEBIN. Perdón, déjame para enfatizar en eso, creo que es importante. O sea, Sí, claro. Emisarios de cada partido iban a los campamentos donde ustedes se encontraban en Caracas protestando. ¿Y qué exactamente le decían? ¿Cuáles eran los puntos principales? Era que como decían? que básicamente, oye muchachos, qué bueno, lo que han hecho aquí es increíble. Ustedes son los mejores. Sí, tal, y cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarlos, los medios, que la seguridad, que cualquier cosa. Y era eso, siempre era eso. Entonces, pero ya después era como que buscando incidir en la decisión política del campamento. Era como que, ajá, ¿qué vamos a hacer con esto? Y ellos estaban intrigados porque obviamente somos irreverentes, no respondemos a ellos y eso nos vuelve una amenaza. Y el sistema nos ve y dice, epa, mira, esto no nos responden a nosotros. Hay que sacarlos de la ecuación. Probablemente en la dictadura les jalaba las orejas a los partidos y los partidos Claro. trataban a través de... Mira, eso no te queda la menor duda eso de no eso. lo pongo en duda. Eso ¿Y no qué lo te pongo en decían? duda. Bueno, ya es momento de... Sí, es que ellos no me lo decían a mí directamente, eran los demás que estaban ahí conmigo en ese ¿Pero momento. qué escuchaste? Era, Palabras era, más, palabras era como menos. que, oye, ¿no será momento ya de que se levante la protesta? ¿No creen que ya se lograron los objetivos políticos de esto? Ya tienen 30 días aquí, ya se pronunció no sé quién, ya aquí esta gente como que asomó que los va a ayudar y nosotros como que... Era difícil ser igual que ellos porque nosotros somos otra forma, ¿sabes? Irreverente. Entonces era como que, Ingobernable. ¿será que lo mando a comerse o vamos a hacer como ellos, políticos? Pues sí, buena idea, pero primero nosotros nos vamos a reunir para definir Para bien tomar una decisión qué de cuándo vamos lo a vamos a hacer. hacer. Ajá, cosas así. Así duramos 16 días más. Hasta que, bueno, ellos levantaron el campamento. Y, bueno, jodido. La dictadura. Sí, y de ahí preso. Llegó entre 10 y 11 de mayo al SEBIN. Cuando entro a la Dirección de Investigaciones Estratégicas, que el título así, una puerta de vidrio, me mandan a pararme en una pared, ahí frente a una pared, y me dicen... ¿tú eres Nixon Leal? Y yo volteo y le digo, sí. Ok, se va. Viene otro y me dice lo mismo. ¿Tú eres Nixon? Y yo, sí. Y eso es psicológico. Es como porque nosotros sabemos quién eres tú. Y después pasó... ¿Y tú eras ahí más importante? O sea, ¿tenías un rango? ¿Eras más no, importante? no. ¿O eras algo en particular? No, ¿lo hacían con todos o contigo nada más? No, con todos los que estábamos ahí. Y éramos solo 8 personas. Pero como los que dices tú, es psicológico. Es psicológico y yo siempre he pensado como que, mira, si soy buen general, también puedo ser un buen soldado. Y yo estoy seguro que si estos tipos me andan mencionando así a título personal, así como a mis demás compañeros,
Obvio que nosotros tenemos rato infiltrados que vienen siguiendo nuestros pasos, Sí. que saben También. quiénes somos, los partidos pudieron haber pasado información, qué sé yo, es un campamento, una protesta abierta, ¿sabes? Mejor solo tómatelo con calma, respira. Yo le tenía miedo, era la tortura. Yo decía, a mí, para responder a la pregunta que me habías hecho inicialmente, yo creo que a mí me hizo salir siempre adelante a pesar de la miseria y la tragedia que estaba pasando, es que yo acepté mi camino antes de meterme en eso. Porque cuando yo tuve conciencia de lo que me estaba metiendo, que era luchar y protestar y todo eso, solo habían pocos caminos. Uno, la protesta, la represión, que saliera herido, que fuera a un hospital, que me metieran preso, que me torturaran o que me mataran. ¿Te llegaron a torturar? Sí, claro, por supuesto. Varias veces. De hecho, bueno, pero la tortura al principio conocí la tortura psicológica fue en el SEBIN. Porque en el SEBIN, en ese tiempo que yo estuve preso, la tortura era más psicológica, era más como que no vas a ver visitas, sigue inventando, cuidado con una carta, porque si no nos vamos a meter con tu familia, arrodíllalo allá, y eran 12 horas en una esquina arrodillado, amárralo a un tubo, no le pases comida, hoy no hay baño, no se bañan, cosas así. La luz encendida 24 horas del día en la celda, bueno, tú no sabías ni cuándo era de día ¿Eso o era de en el noche. SEBIN? Sí, en el SEBIN. Ya después, como que llegando al año 2017, el régimen se radicaliza y empieza como que 17, sí. ahí es donde viene la segunda ola de protestas. Sí. Y, Sí, esa fue la que me enfermé. y es curioso, ¿sabes por qué? Porque yo recuerdo que cuando yo entré al SEBIN tenía 24 años de edad y cuando salí tenía 27. Cuando entré era año 2014 y cuando salí era año 2017. O sea, 2016. El 31, como decía el 30 en la madrugada, salí. Era 31. Y yo recuerdo que yo recibí el año así, viendo el cielo. Porque era de noche y estaba como en una azotea y yo como mis familiares. Y yo así como que, verga, estoy libre. Pero yo lo dije desde un principio, yo no estoy libre, esto es una celda más grande. Mientras Maduro, el chavismo, ellos sigan gobernando, yo estoy preso. Yo tengo que seguir conspirando. Esa era mi idea. Pero entiendo que hay pasos. No podía hablar con las personas que yo consideraba importantes para el movimiento, para hacer cosas, porque uno tiene que entrar como en un congelador, porque uno no sabe quién te sigue, si te pullan las llamadas, X, lo que sea. Entonces, sí, hay protocolos que ellos creen que nosotros no sabemos. ¿Ah? Entonces, pasa el tiempo y no es cuando yo me activo ya, como finales de enero, febrero. Me activo de nuevo como a empezar a reunirme, a hablar con personas, no hacer estas asambleas que hacen los partidos para pedir votos. No, era reunirme, a ver qué podíamos hacer en caso de una eventual protesta, algo como un día de, cosas así, qué hacemos si se va la luz, qué hacemos si no tenemos esto, cómo movilizamos, y si hay que ir para Miraflores, qué se hace, cómo lo hacemos, qué gente tenemos cerca, ¿sabes? Buscando eso siempre. Y nos sorprende el 2017 y me agarran preso de nuevo en mayo. Y yo no tenía ni 5 meses en la calle. Y yo venía de estar casi 3 años. Yo duré 2 años, 7 meses y 22 días preso. Duré 5 meses libre, algo así, 4 meses y medio. Y ¿Por ya qué te llevan? él dije sí, porque ya yo Te estabas moviendo. Sí, agarraron a un muchacho, un amigo de un movimiento que se llama Calle Sin Retorno, que se fundó en Chacao. Ellos fueron los pioneros de eso. Y nosotros siempre tomábamos su nombre como ejemplo porque eso era lo que queríamos, que la calle sin retorno. Y a él lo agarraron, lo torturaron, le pegaron corriente, le pusieron unos ganchos en las tetillas y de ahí le aplicaban las descargas. Y el chamo dice mi nombre. Y yo nunca lo juzgué por eso, porque hay que estar en la tortura, hay que estar ahí. Entonces yo dije, bueno, esto lo contemplé, esto puede pasar, que alguien me delate. Entonces, bueno, ahora la siguiente jugada me corresponde a mí, no me puedo dejar agarrar. Y ya era muy tarde, o sea, fueron a la casa en donde me quedaba, yo iba saliendo con un amigo, me empezaron a perseguir y la persecución terminó desde los Dos Caminos, terminó en Sabana Grande. Ahí nos encañonaron porque nos pusieron un cerco de colectivos cerca del Recreo, porque ahí hay unos edificios hoteleros que son de los colectivos.
Y ellos bajaron ahí y nos estaban esperando. Ya como que las comunicaciones, ellos como que van por aquí, van por allá. ¿Y te llevan? ¿Y ahí sí pasaste cuánto tiempo? Ahí duré solo 4 meses. 4 meses. ¿Cuál fue el momento de más tortura? ¿El de los 4 meses o el anterior? Wow, esa es ¿O una, los dos también? eso es una buena pregunta porque yo ahí en el DIGESIN fue en donde recibí la tortura física como tal, desde que entré hasta que me fui. Las primeras 72 horas solo me dejaban 15 minutos de descanso. Me llevaban al cuarto de los locos, que era una celda de castigo. ¿El cuarto de los locos? Sí, ¿Qué es el cuarto de los locos? El cuarto de los locos es como una celda de 2x2 y está forrada de goma espuma, como para que los gritos no salgan. Y está oscuro, hay un pote con agua vacío para que tú orines ahí. Y cuando entras ahí, tú no sales hasta el que ellos digan. Ahí no vale que si te tienes que bañar, que si tienes que comer. De hecho, yo creo que estando ahí, en el tiempo que estuve, yo recuerdo que comía en la semana como 3, 4 veces. Ellos me aplicaban como una huelga de hambre inducida. También me privaban del sueño, no podía asearme. Y estaba siempre presto a que cada vez que ellos abrieran la puerta y me ponían una capucha, me ponían esposa y me llevaban a una oficina y ahí me torturaban. Y la tortura era bizarra, era ya por puro placer, porque las preguntas que hacían no respondían a una investigación real. ¿Qué preguntas? Eran preguntas random como que ¿quién te financia? ¿En serio tú me vas a hacer una pregunta del discurso, la narrativa del régimen, weón? Tú no eres la Dirección de Contrainteligencia Militar. Bueno, hacemos una rápida pausa a este testimonio de Nixon Leal para hablarte de Lemus Natural Medicine. Sí, señor, todos nosotros aquí, bueno, hay que decirlo, hemos pasado los 40 años, ¿verdad? Sí, él ha pasado mi operador Gerardo ha pasado los 40 años, yo también tengo que decirlo, o sea, imposible decir que no, ¿verdad? Ya después de los 40, señores, uno está joven, demente, pero ya uno siente que el cuerpo no responde igual, ¿verdad? Sí, ya el calendario comienza a pasar factura de alguna manera y ya no responde como antes. Y eso no es parte de tu imaginación. El metabolismo cambia, las hormonas se alteran y el envejecimiento puede acelerarse, pero eso no tiene que ser tu caso. Porque la causa no es la edad, no es tu edad, es tu bioquímica y cómo la estás cuidando. Y la realidad es que estamos enfrentándonos a un mundo donde comemos muchos alimentos ultraprocesados. Casualmente en las últimas horas había un informe de la cantidad de enfermedades que hay porque la mayoría de personas, sobre todo acá en los Estados Unidos, están comiendo un exceso de alimentos ultraprocesados, que son riquísimos, sí, es verdad, pero nos hacen mucho daño. Así que en Lemus Natural Medicine analizan más de 70 biomarcadores. ¿Sabes lo que es un biomarcador? Tienes que ir a donde el doctor Lemus para que él te explique, te lo va a explicar mucho mejor que yo. Pero ¿qué hacen esos biomarcadores? Le ayudan a entender al doctor y a nosotros también qué está afectando tu peso, tu energía, tu piel y tu bienestar. No es solamente la edad, es qué es lo que tú estás entrando por esa boquita o qué es lo que no le estás dando. Por ejemplo, aquí yo tengo mi agua con mis minerales, tomo mis minerales todos los días, en la mañana, en la tarde, hasta mi hija que tiene 6 años, que come excelentemente bien, ella toma sus minerales. Con pruebas simples y un enfoque natural, te cortan el cabello, un pedacito, ¿no? O un mechoncito del cabello y lo hacen por acá adentro para las chicas que me van a decir, ay, no, voy a tener un mechón. No se nota, ni sé dónde está, te puedo garantizar. Con la orina, con la saliva, con todos estos exámenes simples y un enfoque natural, ellos diseñan un tratamiento personalizado para ti. Tengo una amiga que las células se le han puesto bellas en tan solo 3 semanas. ¿Alguna vez has visto tus células en vivo? Yo sí las he visto y el único lugar donde las puedo ver es en Lemus Natural Medicine. Casi que voy cada mes a decirle cómo están mis células. Así que no trates solo los síntomas, descubre la causa real. No hay ningún médico allá afuera que te ayude a descubrir, no solamente no a tapar los síntomas, sino a curar la causa real. Así que en Lemus Natural Medicine vas a poder descubrir la causa real de lo que te está pasando. Falta de sueño o mucho sueño, mucho cansancio, poca energía, no bajas de peso, dolores de cabeza, una enfermedad mayor, en fin, diabetes, lo que tú tengas, tienes que ir. Agenda tu consulta virtual completamente gratis. Eso sí, di que vienes de mi parte, ¿eh? Llama ahora 305-223-7393. Lemus Natural Medicine, más que un médico, es un científico privado.
Se supone que yo ¿Tú estoy... les contestabas así? O? No, ni de No, verga. no te decía Entonces, nadie. no. Yo no podía hacer eso porque tenía miedo. Yo estaba asustado. Claro. Porque yo como te dije, yo asumí, me pueden ¿Y torturar. ellos disfrutaban que tú estabas asustado? Sí, claro, pero yo no es que demostraba que, ay, estoy asustado. No. Yo estaba como que cohibido, respondía como que sí, no. Ajá, ¿cómo te llamas tú? ¿Tú conoces a tal persona? Sí. Y era información pública. Era como que, un ejemplo, tú conoces a Mamalí, una señora que nos Sí, la ayudaba. señora que ayudaba. Claro, obvio, todos la conocen. Noval se vino a llevarnos comida cuando yo estaba preso allá. Tú eres amigo de Gerardo Carrero. Obvio, estuvo preso conmigo casi 3 años en el SEBIN, no voy a ser amigo de él. ¿Tú conoces a tal que es la novia? Sí, obvio, claro. O sea, eran preguntas como, nunca preguntaron como que, mira, ¿dónde te reúnes? Dame números de teléfono, direcciones. No me mostraban fotos como que tú conoces a este tipo. Nada de esas cosas. Una sola vez había una pizarra donde tenían algunos nombres y me dio como en el fondo satisfacción porque habían ahí unos nombres con seudónimos. O sea, eran seudónimos. Y 2 de esos seudónimos eran míos. Yo los usaba cuando andaba en reuniones, que yo sabía que podía haber un infiltrado ahí. O sea Y que sí había un infiltrado. claro, entonces, y yo decía dentro de mí, si supieran que esos 2 soy yo estaba ahí por Nixon Leal, Exacto. no por los otros 2. En materia de torturas, bueno, hablaste de, no sabías si era de día o noche, no te daban comida, no te dejaban asear. Me hablaste el otro día de unos chinches. Sí, claro. Es raro porque hay gente que me dice, ¿cómo eres capaz de hablar de tu tortura y te estás riendo? No sé. La Quizás verdad. es tu mecanismo Puede ser. Pero mecanismo de defensa, ¿no? Emocional. te lo voy a decir, en este momento es como que tengo los ojos abiertos, pero mi mente está ahí. Y yo recuerdo que entro a la oficina, me amarran a una silla, me quitan la capucha, se sienta alguien enfrente en un escritorio, corrobora mis datos. Hay otros 3 tipos de negro a los lados. Había uno blanco, ojeroso, ojos saltones, el cabello así como despeinado, porque tenía capucha puesta y ya no les importaba y se mostraban la cara. De hecho, había uno que se llamaba Daniel Sosa, creo, capitán de la Guardia Nacional, y con su chapa aquí de Dijesín, que es lo más orgulloso y tal. Y ya después, cuando corroboraron la información de a quién tenían ahí, empieza la tortura. Y la tortura es como que se te paran enfrente, se ponen unos guantes y empiezan a darte golpes en la cara, te sacan el aire y hablan. Tú conoces a este y quién es este, cosas así. Y ya llega un momento que no te preguntan nada, simplemente descansan, se van y vuelven. Y es como puro golpe, golpe, asfixia, te sacan el aire, te ponen la capucha y te asfixian. Ya después, pasando las horas que te sacan de ahí, te meten en el cuarto de los locos, te dan una paliza, te dejan ahí, luego te van a buscar poniéndote las esposas, te dan otra paliza, te llevan, te sientan otra vez en esa oficina, en la silla, y eso es paliza. Recuerdo que en una de esas me sacaron el aire, con un golpe fuerte que me dieron en el estómago, y yo quise como respirar, y alguien me levantó la capucha y me roció algo. Era insecticida, era Baygon, esa vaina. Y eso fue lo que yo inhalé. Yo sentí que toda esa vaina me quemó adentro, la nariz, la boca. Sentía el sabor de eso en mi boca. Yo pataleaba, era como que, porque era que no podía respirar. Y entonces se me pasó. Recuerdo que me desmayé y ellos, cuando volví en sí, ya se dieron cuenta que yo estaba demasiado inflamado el rostro. Se dieron cuenta que soy alérgico a algún componente del gas lacrimógeno. Que mis amigos se ríen porque yo me volví... Todas las personas Sí. que no debían protestar, él agarró y... Pero yo me volví alérgico al gas de tanto gas que de tragué en las tanto tragarlo, protestas. Sí, claro. entonces después de eso, ellos se dieron cuenta que en mis pertenencias había un récipe y habían unas jeringas y ellos dicen como que, ¿qué es esto? No, es que yo soy alérgico a algo. ¿A qué? Al gas lacrimógeno. Y fueron y buscaron gas lacrimógeno y me ahogaron con eso. Entonces después eso me empezó a comprometer las vías respiratorias y me desmayé. Entonces ellos me llevaron como a una habitación cercana, a Rastra,
y había un médico, me montaron en una camilla y me inyectaron algo que era como para descongestionar las vías, era como que el antídoto, ¿sabes? Lo que yo me ponía en dado caso de que me pegara eso. Y ellos me inyectaron algo, yo no supe qué fue, y eso como que volví a respirar mejor. Y yo creí que me iban a dejar ahí. Apenas me inyectaron, me retiraron las vías Y volvieron a poner. y me llevaron otra vez para la silla, para la oficina, y me dejaron como que respirar un ratico, y ya luego eran golpes. Pero después de eso, como al tercer día de torturas así intermitentes, ellos volvieron y empezaron como que, mira, aquí ya tenemos rato en esto y nosotros necesitamos que tú colabores, porque si no, esto va a subir de nivel. ¿Y colabores con qué? Que dijeran no sé qué, porque ni siquiera hacían las preguntas correctas. Ah, y querían que grabara un video diciendo que Julio Borges me pagaba. O sea, y yo me lo tomé como un insulto, porque yo, sí es arrecho. De toda la gente va a elegir a este tipo. Pero bueno, lo cierto es que llegó uno de ellos y me empezó a acariciar, me pasó el dedo por el hombro y me hacía así. Y llegaba al otro hombro y volvía y me decía como que esto puede subir de nivel. Entonces tú verás, ¿grabas o no grabas? Y yo le dije que no. Y por eso, entonces llegó uno de ellos que estaba sentado en el escritorio, metió la mano en la cosita de lo que había así, que le estaba haciendo así desde hace rato, se escuchaba el sonido. Y él agarró una cosa de esas, tomó la mano, otra persona me tomó los hombros. De hecho, uno se me puso enfrente y me pisó los pies, como yo creo que para que no pataleara. Y lo que hizo fue clavarme el chinche aquí. Luego después el segundo. ¿Entre la uña? Sí, aquí, debajo la carne, aquí. Ya. Ahí. ¿Cuántos? 3. Uno aquí, el otro aquí y el otro aquí. 3. ¿Y te lo dejaban ahí? Sí, obvio, me clavaron esa vaina y me la dejaron ahí porque yo estaba así esposado. Con el primer dolor yo grité y estaba como que si me quería desmayar, pero ya llega con el segundo, te quedas como que sin voz. Y ya después, ya no grité. Era como que me dolía muchísimo, pero es el pinchazo. Al momento duele y ya después quedas como un dolor de cabeza. Así. Pero el principio es de verdad. Y yo vivo con eso. Es mi tortura. Y ¿Vives con eso? ¿Qué significa? Que con ese recuerdo. O sea, puedes Claro, vivirlo. sí, Sí, porque te vi que mientras me estabas contando es como que buscabas en tu cerebro y como que lo puedes ver, como que lo puedes... Sí, claro. Puedes recrear la escena, esa es la... Sí, mira, sin asco, yo lo digo donde sea y no me avergüenzo ni nada de eso. De hecho, yo hablo con total libertad de que, no, sí, yo estaba preso. Y la gente como que, oh, ¿estás preso? Y yo, sí, claro, y yo eso, sabes que estoy orgulloso de eso. Es más, yo escribí un libro, que no sé cuándo lo irá a sacar, pero todavía no. Lo cierto es que yo ahí puse una línea de reflexión sobre la tortura. Y antes de empezar yo dije, una vez tuve el poder de controlar mi propia tortura. A pesar de que yo estaba ahí preso, amarrado y siendo torturado por un montón de tipos, yo igual, ya mentalmente, yo había aceptado que iba a ser torturado. Y por eso es que yo pude salir adelante. Porque no me quebraron aquí. Yo, como que obviamente... Sí, ellos buscan quebrarte el espíritu, ¿no? Y eso es lo que dicen muchos exiliados, muchos expresos políticos cubanos que dicen, mientras no te quiebre la moral y el espíritu, vas a sobrevivir. Después, eso me lo dijo, bueno, algo parecido me lo habló un general que conocí en la cárcel, ahí en el 16, que se llama Lozada Saavedra, un general que salió recientemente, estuvo preso como 8 años. ¿Qué te decía? Él me dijo, no te preocupes, sé que es duro, pero conserva tu humildad. La humildad, eso es lo único tuyo, es lo que nunca te van a poder quitar. Porque a mí me pusieron a comer así del piso, ellos me tiraban la poca comida, que eran como 60 gramos de comida. Yo perdí como 11 kilos en 2 meses ahí. Y ellos me obligaban a que le pasara la lengua al piso por arroz. Y yo recuerdo que sentía grumos de sucio, pelo y cosas en mi boca. Y tenía que vivir con eso. Había un funcionario que era cristiano y entraba a la celda, la abría y nos mandaba a arrodillar para que oráramos. Y después que orábamos me agarraba por la camisa y me llevaban a la oficina. En una de esas había un rumor de que supuestamente había un teléfono y ellos andaban buscando el supuesto teléfono. Luego lo encontraron y después, no, ahora queremos el chip porque no tenemos el chip. Y yo era el más nuevo y me llevaron porque ellos creían que yo sabía en dónde estaba. Y me empezaron a torturar.
Y ese cristiano, a mí me guindaron en el techo tenían como un gancho, tenían unas esposas que tenían como una cadena un poquito más larga y la engancharon de ahí. Ellos me quitaron la ropa y me engancharon de ahí desnudo. Y ellos me agarraban de los ¿Cómo te enganchaban? ¿Con las manos? O sea, Sí, las esposas Ya, las ya, ponían ok, así. ok. Y ellos me tomaban de los tobillos y me alaban así. Se Otra va persona me ponía como que me hacía presión en la espalda y otra persona me alaba hacia atrás y yo quedaba como un arco. Yo sentía como que se me iba a partir la espalda. Y después, O sea, tienen un amplio conocimiento de lo que es una tortura. sí, después de eso me bajaban, me tiraban en el piso, me doblaban los pies otra vez así como, me doblaban así y me pegaban con una tabla en el puente de los pies y eso me daba como un corrientazo que me llegaba hasta aquí, hasta el cerebro. Y ese cristiano lo menciono porque él tomó un palo y yo estaba desnudo y él me acariciaba con el palo desde la nuca hasta mis glúteos. Y él decía que si yo no decía dónde estaba el chi, me iba a violar con el palo. Y yo vivo con eso. ¿Nunca te violaron? No, ¿Conoces de gente que los violaron? no, solo el único registro que tengo en mi memoria de una violación fue un muchacho en unas protestas del 2014, creo, que lo violaron con el cañón de un FAL, de un fusil de la guardia, algo así, del ejército. Sí, se han filtrado videos. Ajá, de eso es lo único que yo tengo registro. Sí tengo registros de a mujeres que las han manoseado y cosas así, Me imagino que pero también las violaron. sí, puede ser. Ya. De eso, pues, si hicieron eso conmigo, ¿qué queda para una mujer? ¿Tú pensabas, cuando te amenazaban ahí, dos cosas? Primero, ¿pensabas que te iban a violar? Sí, pero, ¿sabe? Yo vuelvo y repito, yo lo aceptaba. Yo lo que le tenía miedo era quedar lisiado. Que no me pasara como por lo menos le pasó a Costa Arévalo, que llegó al tribunal en silla de ruedas. No podía ni caminar. O Y sea, tú él, lo que querías era aguantar, sí, pues, soportar y salir sí, caminando. sí, salir caminando. Y en ese momento donde está pasando eso, que me imagino se siente como una eternidad, Sí, tú eres católico. sí. ¿Qué haces en ese momento? ¿Orar? ¿Pedirle No, fe a Dios? no, la verdad no. Desde mi experiencia, Sí. yo no pensaba que yo me ponía era duro. Era como que, porque te están dando golpes, te están haciendo de Sí, todo. pero bueno, en tus momentos en otro momento, quizás no en la tortura, pero orabas, pedías a Dios, dame Bueno, fortaleza, o sea, en esos te momentos, acercaste a Dios, o sea, porque es que yo me trato de imaginar es como, primero, un minuto de eso debe ser una eternidad. ¿Cómo se sobrevive 3 años? Igual como se lo he preguntado a gente que ha sobrevivido 28, o sea, sí, estando en uno de Tú esos ves, calabozos, perdón, para explicarte, yo he visto, hay una película que no sé si la has visto, la deberías ver, y la debería ver todo el mundo, se llama Plantados. ok, Es sobre los plantados en Cuba. Son gente que se plantó y dijo, no nos vamos a poner los uniformes de presos regulares porque somos presos políticos. Y como la dictadura de Fidel Castro decía que no había presos políticos, igual que Hugo ok, Chávez, pues bueno, las torturas eran... Y ellos pasaron 28 años allá adentro. Y ellos, o sea, yo digo, o sea, si yo vi una película de 2 horas y no paraba de llorar, y no paraba o sea, era insoportable ver la película. ujú, Yo no me puedo imaginar 3 años. ¿Me sí, entiendes? Entonces, yo digo, ¿a qué te apegas en ese momento? ¿Cómo se sobrevive eso? Ok, te pones duro, yo entiendo, tú eres un macho, ujú, te pones duro, o la mujer, bueno, aguerreada, ¿qué más nos va a tocar? Yo me imagino en algún momento tú tienes que asumir, bueno, si me van a violar, que me violen, pero que no me maten, digo yo, no ujú. sé, o que me violen y me maten ya para salir de esto, no lo sé. Pero ¿a qué se apega uno en ese momento para estar 3 años, que además tú no sabes si la tortura es mañana, en 2 días o en 2 horas? Sí, sí, Porque parte de la tortura es que tú no sabes qué va a pasar contigo, que tú no sabes si llegas al día de mañana. total. Había momentos en donde sí, obviamente era como, recuerdo que a muchos no los dejaban tener ni siquiera la Biblia. Entonces habían un presos que eran como más antiguos, que eran militares de alto rango, Ujú. y los dejaban como que, bueno, ten ahí la Biblia o ten papel y lápiz y ya. Entonces algunos de esos presos escribían algunos versículos y cuando los sacaban al baño los pasaban por debajo de las puertas y tú leías eso. Yo recuerdo que se me metió mucho en la memoria
no recuerdo exactamente la oración, pero sí empecé a acordarme a partir de esa parte de la oración que era como que de la Virgen María. Entonces había una parte que recuerdo, yo estaba en la escuela, en básica, y estaba como en 5º grado. Y la profesora cada vez que entrábamos, antes de empezar la clase, ella creyente de la Virgen María, oraba con nosotros, rezaba y ya, hacía un solo rezo. Entonces yo recuerdo, estando preso, recordaba a la profesora rezando la parte donde decía: a ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y dame tu santa bendición. Que nosotros la recibimos con humildad y respeto. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo me acordaba de eso y era como que no estoy solo, ¿sabes? Veía el techo, era duro. Es de verdad que y cuando sales, finalmente ya tomas la decisión, ¿me tengo que ir o no? Tú sigues. Pues es que ustedes, los jóvenes, y digo ustedes porque es que ustedes son, ellos no creen en nada, ellos van por ahí para allá y no les importa. Me imagino cuando uno tiene esa juventud, tú piensas que no te va a pasar nada, ¿no? Sí, no, bueno, aunque ya cuando estás ahí no, porque ya Ya ahí, cuando saliste, ¿qué pasa? ya cuando salgo, ya estábamos, me di cuenta que me sentía más acorralado. Ya había menos ya las protestas del 2017 habían prácticamente muerto. Las habían apagado, la Sí, misma las oposición, apagaron ¿no? los propios partidos, claro. Claro. Empezaron a acorralar la gente que ellos previamente habían identificado y que no lograron meter presas. Empezó la amenaza, la vaina. Ellos empezaron a atornillarse, que es lo que siempre ocurre después de un Después de un levantamiento civil, claro. Y atornillan. después de eso, todos empezamos como que, bueno, una vida normal, entre comillas, pero en la clandestinidad. No, nadie sabía así dónde vivía, solo las personas cercanas. Ahí había que estar cambiando de número de teléfono, ir a las reuniones políticas cuando de repente alguien organizaba algo. Era llegar de último para ser siempre como escondido y observando a todo el mundo, los comportamientos, las fotos, viendo a la gente, ¿sabes? Y eso te carcome porque te vuelves así desconfiado, desconfías hasta de tu... Paranoico. Sí, sí, claro, desconfías Claro. de tu propia confianza, pues. O sea, es como que, ¿y ahora qué? Y ya habían varios panas que habían salido del país. Yo siempre consideraba como que, no, yo no puedo salir. Y de hecho, junto a un amigo, que por cierto él está preso hoy, condenado a 30 años, Osvaldo Castillo, le decimos Capi de cariño, es de Maracaibo. Él lo metieron preso por lo de los drones. Y antes de que él se lo llevaran preso, la última persona que creo que lo vio fui yo. Estábamos en Caracas, veníamos de la UCB, porque estábamos ahí era donde nos reuníamos para evitar la calle, porque era más complicado. En la universidad era como más seguro, pero nosotros no estudiábamos ahí. Y nos reuníamos en Tierra de Nadie. Y ahí en Tierra de Nadie como que coincidimos con la idea de que, mierda, tenemos que hacer algo, pero si lo vamos a hacer tenemos que organizar desde las universidades, porque ya en la calle por sí sola no se puede. Y hay que ver cómo hablamos con el movimiento estudiantil, pero es que ese movimiento estudiantil está secuestrado por los partidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Hablar con ellos es como hablar con la Mesa de la Unidad. Y hablar con la Mesa de la Unidad es como pasarle algo de información al régimen. Entonces, estamos quebrados. Y él me dice, verga, pero yo estoy doblemente quebrado porque por lo del tema de los drones, a mí me están buscando seguramente. No hay orden de captura, pero yo estoy seguro que me están buscando. Y lo acompañó al terminal de la Bandera en Caracas y él se fue a Maracaibo. Él me dijo, hablamos ahí después, te llamo cuando llegue. Y yo soy a veces como olvidadizo. Y luego me llama a los 2 días un amigo, me dice, mira, que si sabes algo de Capi, que tiene 2 días desaparecido. Mierda. Y empezamos a activarnos sin poder armar mucho escándalo y activarnos entre nosotros, buscar los contactos, qué coño pasaba. Sí, estaba preso, pero no sabíamos en dónde, no sabíamos nada de él. Y a los 15 días sale Jorge Rodríguez desde la Asamblea Nacional diciendo que lo tienen bajo custodia. Y ya después de eso era como que, bueno, yo había hablado con Capi y le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no me voy de Venezuela, no joda, no sé qué, que de verdad sienta que esto está perdido. Y después que meten preso a Capi, que era como mi dupla en ese sentido, yo como que ya
marico, o sea, no puedo hacer nada, estoy solo, no sé. ¿Eso qué año fue? Eso fue año ya 2018, 2019. 18, 2019, sí, Sí, ya todo sí. había mermado. En algún momento, en medio de las torturas, en medio de tus detenciones, fueron 1187 días, no se me va a olvidar. Sí, 5 veces. ¿Pensaste en quitarte la vida? Sí, cuando estuve preso en el DGCIN. Cuando estuve preso en el DGCIN, que estaba en los primeros días entrando, sufriendo la tortura, cuando ellos me privaban del sueño, que me sacaban de la oficina y me metían en el cuarto de los locos, yo recuerdo que tenía un suéter y en mi mente me vino la idea de quitarme el suéter y amarrarlo a la puerta del calabozo. Tenía una ventanita como con unas cabillas puestas. Y mi idea era como que quitarme el suéter, amarrarlo de ahí y amarrármelo en el cuello y dejarme sentarme y dejarme caer para ahorcarme. Esa era la idea. ¿Y por qué yo tenía esa idea? Porque cuando Gerardo Carrero estaba en la tumba, mi compañero que estuvo preso conmigo en el SEBIN helicoide por el tema de los campamentos, él fue uno de nosotros, de la resistencia, el primero que estuvo ahí. Y a él, cuando la tumba realmente era brava, entonces la tortura contra él fue tanta así psicológica que él se enfermó y se estaba volviendo como loco y quería suicidarse. Entonces ya cuando él logra salir de ahí, que nos encontramos en un calabozo porque no estábamos libres, él cuenta eso y esa cosa me quedó como una opción. Entonces, imagínate cómo lo procesamos. Y yo dije, eso todo, yo no lo tenía en mi radar. Y cuando él lo dijo, fue como que hay otra opción. Pensando siempre en el final, como que cuando todo se vaya. Uh-huh. Y después de eso, en ese tiempo cuando él dijo eso, estábamos los dos presos en el SEBIN helicoide. Y estaba vivo el aviador, Rodolfo González. Y antes de él ahorcarse, él dijo que nos iba a hacer un favor porque nos habían amenazado de que nos querían trasladar a penales abiertos, penales comunes, donde a nosotros nos podían hacer daño. Era solo una forma de tortura psicológica en ese momento. Y en vista de eso él lo abrumó y él dijo, bueno, él tomó la decisión de que, bueno, ya no aguanto más, no quiero estar aquí, me voy a suicidar y ya con esto nos los van a trasladar, algo así. Y él fue y se suicidó. Y yo estaba en la preventiva 2 y él lo bajaron del pasillo. ¿Tú lo viste? Sí, él pasó la camilla y tenía la sábana blanca puesta y se le veía un poquito la mano. Y yo vi eso, pues entonces también tenía eso. Y cuando ya yo estaba en el DGCIN, que me estaban torturando y me dejaban solo por unos ratos, yo pensaba en eso. Sí, como que, ¿será? Pero, no sé, me acobardé. ¿Nunca tomaste No tomé la decisión. Nunca tomaste la decisión. Bueno, qué bueno que nunca lo tomaste. ¿Qué es el aha moment, el momento ese donde dices, me tengo que ir? O sea, tengo que... Después del 30 de abril. Yo estaba ya escondido. ¿Del 2021? Sí, cuando pasó lo de la... Estamos en pandemia ya. Sí, pero sí, no, antes de eso fue antes de pandemia. Lo del 30 de abril cuando Guaidó salió con el racismo de plátano en la Carlota. Todavía no hemos llegado ahí. ¿Cuando Guaidó qué? Salió con el racismo de plátano en la Carlota. ¿Qué fue lo que hizo con el racismo de plátano? Ni idea, yo sé que ahí había un racismo de plátano, claro. Yo no me acuerdo. Yo no sé qué iban a hacer con eso, ¿verdad? pero... Ya yo iba a brincar al 2021, que es cuando te vas del país. O sea, que tú viviste el interinato. Sí. ¿Qué opinas tú de Juan Guaidó? Porque tú viniendo de estos movimientos, uno siempre relacionaba el movimiento y que estaban siendo ayudados por la oposición, al menos así lo veía yo desde afuera, ¿no? No, claro, yo también. Que decir, bueno, todo el mundo se une y ahí todo el mundo está por el mismo, el bien común, ¿no? Uh-huh. Llega este proceso de Juan Guaidó, aparece de la nada, el muchacho de La Guaira, todo esto. Yo te voy a decir, 2 días antes, creo que él juramentó un 23 de enero. Uh-huh. Creo que fue el 18 o el 19. Yo trabajaba aquí en un programa de radio y yo dije, este hombre no va a servir para nada, esto va a ser un fiasco más, tú sabes. Yo estaba totalmente, y bueno, por ahí me cayeron, como siempre me han caído. No sé, no vi la película, no vi que eso iba a funcionar. ¿Cómo lo viviste tú desde allá, perteneciendo a estos grupos que habían pateado la calle, tragado gas del bueno y que ya había sido torturado? O sea, ya tú habías pagado tu precio por hacer lo que tú hiciste en las calles, que valientemente querían buscar un cambio en Venezuela. Recuerdo que cuando él, la
dinámica política lo lleva o los lleva a asumir que las competencias, como ellos así lo mencionaron en su juramento, de la asamblea de la presidencia interina, porque consideraban que hay un vacío, no sé, el tema legal, ellos decidieron hacer un acto en la avenida Francisco de Miranda, a las afueras de la Torre HP, que fue en donde funcionaba una oficina del PNUD en Caracas, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Entonces, ahí fue donde nosotros hicimos los campamentos. Y eso se volvió un sitio emblemático también de la comunidad caraqueña, que cuando querían protestar o algo iban ahí. Entonces ellos decidieron usar ese espacio, que es lo que yo siempre digo, todos lo quieren prostituir. Todo, no hay una cosa buena que alguien haga porque ustedes se lo quieren secuestrar. Entonces, él desde ahí se juramentó, y yo recuerdo que estaba entre el público, y yo estaba viendo a las personas que estaban ahí, que eran obviamente todos los representantes de los partidos y la gente que lo sigue. Y cuando él dijo juro, todos veo la gente, está jurando, y yo estoy viendo alrededor y noto que hay dos facciones importantes de los partidos políticos o los representantes de ellos que no juran. Era el de Un Nuevo Tiempo y uno de Acción Democrática. Y ellos en la asamblea hacen un peso importante. Entonces ya nosotros percibíamos en ese momento todavía como que, bueno, Guaidó el bueno y esta gente como que le van a hacer la guerra. Sí, van a servir como de camisa de fuerza. Sí. Una cosa así. En ese tiempo yo creía, no, Guaidó el bueno. Pero sí tenía mis reservas porque sé quiénes son. Entonces llego y le pregunto a alguien que conozco y le digo como que, oye, mira, dime la verdad. ¿Esto para dónde va? ¿Qué viene después de aquí? Porque ni siquiera critiqué. Quiero entender para saber qué puedo hacer yo. Siempre, ¿cómo puedo yo aportar? Sí, siempre remando. A pesar de que no me gustaban los personajes, sí, yo quería remar hacia ayudar. Claro, y me dice, no, bebé, tranquilo, que esto es simbólico. Tú sabes cómo es. Y cuando me dijo así que es simbólico, yo quedé así ponchado, como que, bueno, ok. Ya lo que me queda ahora es observarlos, a ver. Y siempre estaba yo pendiente, así como tú, de las noticias. A ver, y ya yo estaba en un estado de ansiedad, porque era como que, ok, esto es simbólico, pero parece que es en serio. Mira, el tipo lo reconoció Donald Trump, mira, 60 países, que no sé qué, hay mucha gente alrededor de él, se percibe como Donald que Trump sí, tiene ganas de entrar. claro. O sea, sí. Entonces, cuando ya sabemos lo que pasa, cuál fue el desenlace de eso, yo digo, bueno, este tipo, igual el parte del sistema no cambió nada. Y ya después pasó el tiempo y a él, mucha gente lo ha señalado de que corrupto, que no sé qué y todo lo demás. ¿Tú qué opinas de eso? Yo pienso, mira, te seré franco, yo no tengo pruebas de que él haya robado, pero él sí tiene responsabilidad moral en todo ese robo que sucedió alrededor de monómeros o todo el dinero que se perdió cuando él asumió esas competencias como presidente interino. Esta administración, la primera administración de Donald Trump, dio miles de millones de dólares. Total. ¿Dónde está ese dinero? Entonces, a lo que voy. Mira, ¿sabes qué? Habrá una investigación, no sé qué irá a pasar contigo con respecto a ese tema, pero hay una cosa que yo sí considero. Tú sí estafaste moralmente a la gente, tú traficaste con sus esperanzas, porque la dinámica política de ese momento era que esa presidencia interina no iba para ningún lado. O tal vez pudo haber ido a algún lado, pero en el fondo ya sea no quisiste o simplemente te dejaste maniobrar por los demás partidos por creer que eres el Guaidó el bueno. Pero lo cierto es que tú desde el principio sabías que eso, como me lo dijo esa persona que en la tarima, que eso era algo simbólico. Y si era algo simbólico, ¿por qué engañar a tanta gente? ¿Por qué venderles unas falsas esperanzas? En eso sí eres responsable y, bueno, y culpable. De eso sí yo moralmente, yo sí aplico con él la sanción colectiva. Como que tienes culpa, no importa. Porque yo lo que he visto y hay un revuelo por una entrevista que le hizo un colega, Franklin Miró, que lo tuvimos en este programa. La gente está muy molesta con esa entrevista. Él habla mucho, Guaidó habla mucho de difamación, como que se molesta con el tema y habla mucho de difamación. ¿Y tú decías al respecto? Sí, yo decía lo mismo, que oye, este tipo está amenazando, al menos los que estamos acá en Estados Unidos, dice eso,
como para ponernos una mordaza, tal vez. Entonces yo me puse a pensar, yo digo, ok, ¿qué le puedo decir de manera tal de que él no se sienta o me vayan a denunciar por algo? Y es lo que te acabo de decir. Bueno, está bien, no eres tal vez no hay pruebas de que tú robaste, pero sí hay pruebas de que tú traficaste con las esperanzas de todos los venezolanos. Porque tú te vendiste como presidente interino, que eras el cambio, y al final no hiciste nada. Yo lo que creo es que cuando tú no la debes, cuando tú no temes, o sea, si no la debes, no debes, no la temes. O sea, o como dice el dicho, el que no la debe, no la teme. Muestren papeles. Es que también sabes. Permitan hacer auditorías. ¿A dónde fue ese dinero? Fue una ONG. Perfecto. ¿Cuáles son las ONG? ¿Quién pagaba las ONG? ¿A quién le paga? Porque aquí se habla incluso hasta de que le han pagado a periodistas, a influencers, una cantidad de personas. Yo no tengo pruebas de eso, pero yo sí sé que están siendo investigados. Pero muestren, o sea, si no tienen nada. Mira, una vez un personaje llamado Carlos Vecchio, que por cierto, me extraña el silencio de este señor en los últimos tiempos. Pero una vez él llamó a la emisora de radio donde yo trabajaba y mandó a que él quería que yo bajara una publicación de mi Instagram. Mi Instagram es personal y yo hago con mi Instagram lo que se me dé la gana. A excepción de lo que puede hacer Instagram como compañía, ya eso es diferente. Pero yo ni siquiera estaba diciendo nada de él. Era una publicación de una investigación que le estaban haciendo a él. Entonces yo simplemente le dije, mira, primero me parece un insulto que me manden a bajar algo que es de mi propiedad, claro. O sea, de mi página personal. Pero además, si él tiene un problema con eso, bueno, que demande por difamación, ya que les gusta tanto esa palabra, que demande por difamación al periódico, que creo que en aquel entonces era el Pan Am Post, no me acuerdo, que demanden al periódico, el periódico se retracta y yo digo, mira, el periódico se acaba de retractar, así funciona esto no es muy complicado. Yo simplemente publiqué una investigación, ¿por qué tú me lo vas a mandar a bajar a mí? Claro. O sea, yo voy a ser la única que lo va a publicar, no. Entonces, funcionan así. Pero si tú, por ejemplo, si a mí me pasa algo, yo agarro y digo, mira, yo no tengo nada que ver con esto, aquí están las pruebas, no hay problema, todo el mundo se le olvida. Pero el problema es que decir, no, porque esto en este país es difamación y todo eso, esa no es la manera de resolver las cosas. No lo es. Y precisamente por ese mal proceder es que están donde están. No, y decir que va a regresar, o sea, yo no sé, yo creo que yo creo que el señor Guaidó, yo no sé ni, porque yo conozco a 2 o 3 personas que me han dicho, me lo encuentro y le voy para arriba. O sea, yo las conozco. Y bueno, aquí en Estados Unidos no se debe hacer eso, ni yo soy promotora de nada de eso, pero yo me imagino que este señor tiene que andar con mucho cuidado porque se ha ganado. O sea, la falta de transparencia en todo lo que pasó, te ganas la rabia del venezolano y es válido. Es que es el tema también de que es siempre en las declaraciones, siempre todo lo que él dice. Es el tono. Es un tono como se percibe como burlista. Sí. Y también en muchos dirigentes opositores. Pero hay algo muy importante. Yo vi parte también de la entrevista y yo no la he visto completa, recuerdo que no el señor Virgües le preguntó que si iba a volver a Venezuela a hacer política. Y él dice que sí, no creo. No, pero es que es lo que te digo, es todo el tiempo el guabineo, esa es la palabra, porque entonces él dice, voy es a ayudar. Y el tipo le está diciendo, ¿vas a hacer política? Voy es a ayudar. Es en serio. Todavía vas a guabinear con esa simple pregunta, porque no asume las cosas. Yo creo que también él sabe que su carrera política no existe ya, o sea, el venezolano lo detesta y pues bueno, no sé a qué va a ayudar, no lo entiendo, la verdad, yo no creo que ese señor pueda sí, yo pienso Venezuela. Que hay un último favor que nos puede hacer a nosotros, como quien dice, como patriotas. Él debería de volver a Venezuela y debería ir a tomarse la foto con todos estos dirigentes opositores que andan en Venezuela haciendo campaña. ¿Qué opinas tú de toda esta gente regresando? ¿Te parece sospechoso? ¿Te parece curioso? No. ¿Qué hay ahí? Como conocedor de el trascámara de la política interna y todo eso que se vive que la gente no sabe, porque una cosa es lo que ven en redes sociales y otra muy distinta a lo que ellos son realmente, yo pienso que esto nos hace un favor enorme porque y que ellos vayan a Venezuela a hacer campaña es demostrar que en Venezuela, si hay unos que estuvieron presos, que en Venezuela hay políticos presos y prisioneros políticos. Ellos son políticos presos o fueron políticos presos.
y que en Venezuela el sistema, que de alguna otra forma mantiene el sistema, siempre va a tener una oportunidad. Mira el ejemplo de todos los que han vuelto. No los han tocado, no les han hecho nada. Trata, investiga o analiza los perfiles que realmente estuvieron que apoyaron la salida a través de las armas, o que conocen a militares, que pertenecieron a la resistencia como yo. Pregunta si pueden volver. Bueno, si tú me preguntas a mí, no puedo. Si yo vuelvo, me espera un... Miren, yo, que llevo 36 años en este país, que no participé, o sea, yo estuve en una marcha de los periodistas, yo tragué gas del bueno, pero fue una sola marcha, pero yo he estado haciendo esto durante años desde acá, o sea, yo no fui físicamente allá a tratar de tumbar gobierno ni nada de esas cosas, y yo sé que no puedo regresar. Bueno, y nos encontramos aquí en Lemus Natural Medicine con el doctor Michael Lemus. Cada vez que yo entro a un parque temático, que vamos por la calle, uno de los grandes problemas en este país es la obesidad. Al punto que vemos casos de obesidad mórbida, realmente. Y eso es un gran problema en este país, doctor. Sí, y en realidad lo es. Hay personas que no quieren fijarse en su peso. Es más, yo creo que el mayor temor que tienen las personas es hacer dieta, dejar de consumir aquellas comidas que le encantan, los dulces, pasteles, el refresco. Pero fíjate, Karina, es que no es solo eso. Puede comer correctamente y todavía puede engordar. Hay personas que dicen, pues si yo hago dieta, yo no como nada que no debo y mira cuánto engordo. Y eso sucede porque es el metabolismo. Precisamente esa es la investigación que nosotros llevamos a cabo, que es la bioquímica interna. Esa bioquímica cambia según metales pesados, tóxicos, deficiencias. En pocas palabras, si no curas ese metabolismo, si no curas cómo los órganos están funcionando, cualquier dieta no necesariamente te va a funcionar. No hay dieta que valga. Exactamente. Inclusive hay personas que ayunan, no comen, dejan de comer hasta una semana. Y engordan más. Y bajan 1 libra si acaso, y cuando vuelven a comer suben 3, porque viene con venganza. No, y también mucha gente que hace el fasting, el ayuno, todo depende cómo comienzas a comer. Claro. No puedes comenzar con dulce, tienes que comenzar con las comidas correctas. Entonces, en Lemus Natural Medicine no solamente aprendes a comer, pero también a través de tu bioquímica aprendes a conocer qué es lo que tu cuerpo necesita. Claro, porque la obesidad viene acompañada con diabetes, viene acompañada con hipertensión, viene acompañada con colesterol, triglicéridos, artritis. Hay veces un conjunto de problemas, y no es solo uno, no solo la diabetes. Diabetes es uno de los tantos. Con Lemus Natural y nuestro equipo en los laboratorios podemos ver el motivo por el cual el paciente se encuentra en esa circunstancia y revertir por completo esa situación. Toda mi familia, clientes de Lemus Natural Medicine, y también tienen citas por Zoom, así que los esperamos. La información en pantalla. Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Yo sé que no puedo puede. regresar, o sea, la última vez que yo fui estuve 4 horas en un aeropuerto, me amenazaron, me echaron tiros, me pinchaban los teléfonos. Imagínate un joven como tú, o sea, es imposible regresar. Entonces, cuando yo veo que toda esta gente regresa, yo digo, bueno, pero ¿y entonces el exilio cuál fue? Y el otro día escuchaba a alguien muy inteligente decir, ¿qué hizo esa gente en el exilio? Aprendió un idioma, estudió una carrera, vivió de algo, trabajó. Yo quiero saber de qué ha trabajado la oposición venezolana aquí en los Estados Unidos. Los que han vivido aquí en los Estados Unidos, al menos yo no tengo conocimiento de que trabajaron aquí, o sea, de que hicieron algo diferente. No sé, hay gente que hace un exilio y escribe libros, se forma, estudia una carrera. Tú que a veces has tenido, creo que me dijiste que tenías 2, 3 trabajos. Yo no los veo y ahora regresan como si nada y no les pasa nada. Yo digo, wow, o sea, qué cosa más extraña. Y prestale atención a los detalles. Quieren entrar por todo lo alto, por el aeropuerto, como sí, que el sí, show, es un show. El showcito, pero el showcito los traiciona. ¿Sabes por qué? Porque yo me puse a ver a solo algunos que llegaron por el aeropuerto. El de Wilmer. No, ese es, Dios mío, por Dios. De verdad que mira,
el deseo de, ¿sabes? Yo no me creo el cuento de ese. No Bueno. sé, hay algo extraño ahí, pero bueno. Pero hay una cosa que te voy a decir. Ajá. Yo noté, por lo menos a Marrero, José Guerra, ¿quiénes los recibieron? Pablo Pérez. Y Pablo Pérez está en la comisión esta de la amistad de la Asamblea Nacional, junto con el Poco Alacranes, que la preside Ecarri y que forma parte de Timoteo. ¿Escarri o Escarra? Ecarri. Escarri, ajá. Y a Timoteo Timoteo Zambrano. recién lo nombra Delcy Muchacho. como embajador en España para que salve a Zapatero. Entonces, está bien, no andan en nada malo, Sí. pero ¿qué hace ahí Pablo Pérez recibiendo al otro que supuestamente viene a construir? Como dijo también Wilmer. Que no le conviene porque si es parte de Delcy, bueno, en fin. Claro. Bueno, tú te desilusionas de todo y dices, me tengo que ir. Sí, Y decides tomar una decisión, como la tomaron muchos, pero en el caso tuyo, y no es que esté diciendo que todos no tengan un caso, pero sabemos que mucha gente falsificó casos, tú tienes un caso real. Tú decides tomar esta travesía del Darién. sí. Tú cruzas el Darién. Y bueno, tú dijiste, y fue al principio, fue mucho antes de que se hablaba del tren de Aragua, yo creo que fuiste uno de los primeros, porque 2021 era algo bastante nuevo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tú cruzas el Darién, ¿cuántos días más o menos aproximadamente? El Darién, para cruzarlo, al paso que iba, duré 4 días y 4 noches. Nada más. Sí, el Darién. Claro, porque en ese tiempo Pero que te llevaban a Colombia, o sea, tú te fuiste a Colombia. yo salía a Colombia, a Cúcuta, en agosto por ahí del 2019. Y cuando terminó la pandemia, que fue en mitad de año, que O sea, que empezó... la pandemia te cogió en Colombia. Sí, Ya. entonces ya después 2021 yo noto que Petro va a ganar las elecciones en Colombia. Hay que salir huyendo. Y yo dije, bueno, yo mejor escapo, porque no hay vida, la verdad. Exacto. Entonces me voy, elijo irme por la selva, pero yo estaba como medio convaleciente de un pie porque me había fracturado el pie en la trocha. Porque uno, a pesar de que yo estaba en Cúcuta, uno no se resignó a seguir intentando hacer algo. Y bueno, a veces en las trochas hacían cosas. Entonces, en una de esas carreras en la trocha, me pisé una piedra y me partí el pie. Entonces, por esa razón, me operaron en una clínica ahí como clandestino, pero no tenía dinero. Un amigo organizó una recolecta desde aquí de Estados Unidos y me ayudaron entonces para la operación y sobre todo el postoperatorio, pero quedó dinero. Entonces con ese dinero, con el tiempo yo estaba convaleciente y yo dije, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer? Porque estoy aquí con este pie malo Ujú. y no puedo volver a Venezuela, Colombia se va a perder, mi vida corre peligro porque sí me pueden deportar o peor, me pueden desaparecer. Ujú. Entonces, bueno, la selva será una opción. Me puse a investigar y yo supe que habían 2 opciones. O llego de Polizonte a Europa en un barco, o llego a Canadá, pero primero está Estados Unidos. Bueno, será Estados Unidos, porque es que Latinoamérica toda está acordada por el mismo cordón umbilical. Entonces, en ese tiempo Macri todavía estaba en Argentina, pero yo sabía que no era garantía. Sí, eso va a O sea, cambiar. que tú dijiste Darién. Sí, Darien, y me voy por ahí. 4 días, me parece eso súper rápido. Pensé que era un Sí. poco más extenso. Bueno, también que no había tanta gente. No había, eran más que todo haitianos, no estaba el fenómeno de los venezolanos. De hecho, en el camino yo conocí, no era que andaban conmigo, en el camino conocí a 3 venezolanos nada más. Ya. ¿Tuviste alguna dificultad aparte del pie? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Viste cadáveres? Sí, claro que sí. Y yo incluso tomé algunas fotografías de eso, porque sí, esto no lo puedo olvidar nunca. Y no, a veces la fotografía está de más porque con el solo de hecho de verlo nunca se te olvida. De hecho, hubo una vez ¿Por qué que morían? pues, ¿Enfermedades? accidente, enfermedad o que los mataban para robarlo y dejaban ahí los... ¿Enfrentaste peligros con los Por, carteles? y por todo suerte no. eso? No. Tuve suerte de verdad que nunca me topé con alguien que me quisiera que te robar pidieron o algo. vacuna, Sí, nada de esas cosas. Nada de eso. Lo O mío sea, no fue- tuviste que pagarle a nadie. No. Lo mío fue pura exigencia física y pasando también necesidad, porque yo recuerdo que tenía un cuchillo y tú no puedes cargar peso ahí, no puedes, porque eso más bien te juega en contra, pierdes Claro, energía. claro. Entonces había gente que no sabía eso y luego después desesperada en el camino iba botando cosas. Y en el camino había muchas latas, que si guisantes, Y ahí tú frijoles. comenzabas a ir Entonces yo comida. encontraba una lata, la primera que encontré fue de guisantes.
y la abrí con el cuchillo y le boté el agua y me lo empecé a comer la lata y masticaba eso. ¿Y ibas solo? Sí, o sea, yo iba solo, pero obviamente en la selva hay gente sí, haciendo amistades. pero yo iba solo y así llegué a un asentamiento indígena panameño. Recuerdo que había una loma y había un indio vendiendo chips panameños para que tú te pudieses comunicar. Y una persona llegó y subió ahí y compró un chip y yo le dije, oye, tú me puedes hacer el favor, yo lo que necesito es un mensaje para avisar que estoy vivo. Y yo recuerdo que envié como 3 mensajes, pero yo siempre pensando, porque yo sé en lo que estaba. Entonces yo dije, bueno, creo que le avisé a un amigo, a Daniel Lara Farías. Le ¿Es dije, amigo tuyo? sí. Ah, mira, no sabía yo. Y yo, porque yo pensando de que, bueno, si me muero aquí, al menos hay alguien que va a decir que está ahí. Claro, ¿Y qué entonces te dijo? como que bueno, está bien, pero no hubo como conversación, solo era avisar de que estaba bien. Exacto. Y ya. Y yo recuerdo que volteé así y vi la espesa. Y eventualmente confirmaste que él recibió el mensaje. Sí, sí, claro. Vi la Ya. espesa selva, eran 3 montañas, que eso parecía Yumanji, ¿sabes? Y entonces cuando yo vi eso, yo dije, qué arrecho que yo pasé por ahí, caminé esos días por ahí. Y, o sea, en este caso, la fe no solo es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la fe mueve montañas y cuando no mueve montañas te hace caminar sobre ellas. Porque yo caminé sobre esas montañas no porque el sueño americano o una cosa de esa, yo de verdad venía huyendo porque yo sabía que no tenía alternativa. No tenías otra Yo opción. siempre cuando me tocó retroceder, retrocedía, pero era como que, bueno, ¿qué puedo hacer aquí? No, bueno, otro paso atrás, pero ¿qué puedo hacer? Y así me fueron Tú llevando. siempre has ido forward. Sí, Cuando llegaste acá, te entregas. sí. Te entregas y tú, no me quiero adelantar a la historia, pero te tuviste que pasar por un proceso para explicar que tú eras un torturado y todo lo demás. Sí, claro. Y me imagino que al principio fue parte de una investigación que ellos no sabían si eras real o no, ¿no? Sí, porque es como todo. Uno comete un error, que uno cuando llega aquí, uno asume que ellos te conocen. Y no. O sea, tú tienes que explicar quién eres tú. Y cuando te preguntan que si tenías, o sea, lo que le conocen el miedo creíble. El miedo tú les dices creíble. que sí, obviamente, porque has pasado por tortura y todo lo demás. ¿Qué pasa en ese momento? Wow, cuando me hacen esa entrevista de miedo creíble, fueron como 3 horas porque ellos me preguntaron, ¿qué hace usted aquí? Y yo le dije, vine a pedir asilo político. Y ellos me dicen, ¿por qué? Porque en mi país corro peligro, yo soy de Venezuela. Entonces, ¿y cómo se llama usted? Nixon Leal. Entonces, ¿y usted tiene pruebas de lo que usted está diciendo? Yo no había dicho nada, sino que pruebas de que usted lo están persiguiendo, pues. Entonces, yo le digo, no, pero están en internet, son públicas y notorias. Le digo así. Y ella era una mujer y fue por teléfono y escucho cuando teclea. Taca, 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 taca. Y me dice, porque a usted lo llaman terrorista. Y ya de ahí por eso me consideraron un riesgo para la sociedad. Entonces yo tenía que comprobarle ahí en el miedo creíble, con mis argumentos y respondiendo a todo lo que ellos preguntaran, ¿por qué eso? Porque ellos decían que yo era un terrorista. Y quien lo decía era Tarek Aizami. Y nosotros sabemos quién es Tarek Aizami. Claro. Entonces, y como es una historia real, desde la verdad, yo respondí con mucha naturalidad y defendí mi caso siempre. Fueron 3 horas de conversación. Mi miedo creíble es una cosa como así, de puras hojas, y ya después que ellos ellos no te dan la respuesta ahí. Ellos simplemente, ok, te puedes ir. Y te llevan a una especie de calabozo así gigante, donde hay muchas literas y hay otras personas ahí detenidas esperando por el mismo proceso. Sí, claro. Y como a los 11 días es que llega en un carrito un funcionario de ICE, de migración, y saca una carpeta, dicen número 21, que era mi número de litera. Número 21, Leal Nixon. Y yo voy. Y el tipo me entrega la carpeta y me dice, su miedo creíble fue creíble. Espere a una audiencia con el juez. Tome, así todo cuadrado. Y yo no entendía, pero ¿qué hago aquí? O sea, sí. ¿Qué hago? ¿Me voy o qué? No, espera audiencia con el juez. Y yo, pero fue como un sinsabor sí, ahí. No sabía si era una buena noticia o mala. Lo cierto es que me hicieron ver mi caso de asilo. Ya me había creído migración, pero ahora me faltaba que el juez me creyera. Entonces me enviaron a una corte, a un juicio. Entonces hubo una segunda corte como para corroborar información y la tercera corte final.
Entonces cuando voy, decían otras personas que tenían tiempo ahí, ¿qué juez tienes tú? Entonces yo le digo el nombre de la juez, era una mujer. Y me dice, uy, no, esa juez es brava, que no sé qué. Y yo, coño, no, lo que faltaba. Sí, bueno, Ya pero estoy aquí. sí, yo decía, no, anormal, cruzaste 7 fronteras, estuviste preso, te torturaron, te pasaste el río, la selva, la vaina, o sea, Esto es easy cake. claro. Y cuando llego ahí a la audiencia, la fiscal que me acusa me hizo solo 2 preguntas. Y random, porque aquí usted en su medio creíble dijo tal cosa, pero aquí no. Y fue algo así como que yo pertenecía a una organización que fue la que hizo los campamentos. Sí. Pero eso era una organización que no estaba registrada porque fue como un estandarte para poder ir a la protesta. Y yo, obviamente, como estoy diciendo la verdad, yo la Lo explicaste. Claro, sí, Ya. lo explico. Y yo había mencionado que había pertenecido a un partido cuando recién me metí en la política, que era Voluntad Popular. Entonces yo le digo, bueno, yo menciono el partido porque de eso deben existir registros porque yo milité Tú dijiste la verdad. sí, en pocas 2 palabras. meses ahí. Debe haber una data que me ve ahí como militante. Pero está esta organización que no está registrada porque en Venezuela a las organizaciones opositoras no las permiten registrar, a no ser que tenga vínculos con el régimen. Ajá. Entonces cuando digo eso, la fiscal dice como que ok, y luego habla en inglés. Y la traductora dice, la fiscalía se retira del caso y no te va a acusar. Y entonces la juez interviene en inglés, habla, y luego la traductora dice, esta corte tampoco te va a acusar y esta corte declara que tienes irrevocablemente el asilo y en las próximas horas usted pronto será un hombre libre. Entonces yo me quedo así viendo como que gané. Entonces me dice, ¿Qué les dijiste? ¿tiene alguna pregunta? Dice la traductora. Y yo le digo, bueno, más que una pregunta, quiero decir 2 cosas. La primera es pedir disculpas por haber entrado al país de la forma en que lo hice, pero es que yo no tenía más opción. Y la segunda cosa es dar las gracias a esta corte por haberme dado la oportunidad de presentar mi caso de asilo aquí. Y eso se lo dije desde el alma. ¿Y qué te dijo ella? Y la juez me dijo, no se disculpe por situaciones penosas que usted tuvo que vivir en el pasado. Usted tenía que hacer lo que tenía que hacer para llegar a este país. Bienvenido a la libertad. Y le dio ese coñazo con el mazo a la verga. Así, ¡pah! Yo, wow. Fue como una regresión en mi mente. Valió la pena. Yo siempre digo, valió el sacrificio, porque esa lucha jamás la considero una pena. Al contrario, un sacrificio todos los días. Y todavía lo seguimos dando. Tú vives ahora en Los Ángeles. Sí. Te felicito porque yo ni de vacaciones, ahí no me vas a ver, pero ni en el avión, fíjate. No, yo no visito ningún lugar liberal. Nick, sonríete, pero no, yo no les gasto un centavo a ningún lugar liberal. Fíjate que amo Nueva York, más nunca regresé ni voy a regresar. Él se ríe. Y yo ayer le decía, ¿cómo tú sobrevives ahí? Me imagino que tienes que andar de incógnito. O sea, Sí, tú eres claro. un liberal más en Sí, Los sí. Ángeles. ¿Cuántos trabajos tienes? Tengo, bueno, No des detalles, pero... bueno, tengo como 3. Ok, 3 trabajos. 3 trabajos. Pero uno es más fijo, los otros son más intermitentes. Ya. ¿Cómo te sientes de vivir en este país? ¿Qué opinas del odio visceral de algunos venezolanos que huyeron del chavismo como tú y llegan acá y detestan a Donald Trump? Porque quiero que me lo expliques tú, a ver si alguien me ayuda a resolver el dilema porque todo el mundo me dice, Trump es Chávez. Y yo, bueno, es que lo que pasa es que yo vivo más de 36 años aquí, entonces yo digo, bueno, yo lo entiendo, pero una gente que huyó de Chávez y aquí tiene este odio visceral, yo no lo puedo comprender. ¿Tú me lo puedes explicar? Yo tampoco lo he intentado comprender porque a mí lo que me importa es lo que yo crea y lo que yo comprenda. Y eso no lo va a cambiar otra persona que piense distinto a mí, la verdad. Pero sí hay cosas que yo trato de como cuidar por, no sé, por apego. Ejemplo, tengo amigos que sí, no están de acuerdo para nada. ¿Prefieres no hablar del tema? Y prefiero no hablar del tema, lo Claro, evito. Pero sí. cuando pocas veces he tenido la oportunidad, incluso antes de que Donald Trump fuese el presidente la primera vez, yo siempre lo he sostenido. Mira, yo entiendo que este tipo a ustedes tal vez no les cae, no les parece, en fin, sea lo que sea. Yo considero como venezolano y como patriota que soy, porque la he luchado, que este es el hombre o este es el presidente que ha hecho de verdad algo y más por Venezuela.
Entonces, partiendo de ahí, lo que ustedes me digan o lo que ustedes piensen, realmente a mí no me importa ni va a cambiar mi manera de pensar y por eso yo lo voy a apoyar. No, pero que tú eres un migrante, que no sé qué, y ahora que te va a deportar, que no sé qué. Y yo le digo, bueno, pero yo no digo mi estatus migratorio precisamente porque si lo digo, entonces ahí ellos se agarran de ahí también. Pero digo, bueno, pero es que ¿a qué vinimos nosotros? ¿Nosotros por qué llegamos aquí? Nosotros llegamos aquí porque el chavismo nos expulsó de nuestro país. Entonces usa la lógica. Si el chavismo nos expulsó de nuestro país y los demócratas lo único que han hecho es prolongar la permanencia del chavismo en el poder y ahora aparece un tipo que ahora sí está como que los tiene contra las cuerdas, ¿qué es lo lógico? Que apoyes eso, porque se supone que tú quieres volver a tu país, ¿no? Les digo yo. Se supone que tú, venezolano, para acá y para allá, y la arepa, y la cachapa, y la cosa. Y entonces, ¿ahora por qué te quejas? ¿O por qué te sientes asustado de que no, que nos pueden deportar? Sí, es una amenaza, porque incluso gente que tiene papeles se ha visto amenazada, porque bueno, hay formas y prácticas de migración que a veces se van de las manos, pero es que también hay una cosa importante. Es que se nos olvidó todo el gentío que entró por frontera, que muchos de ellos responden al Tren de Aragua y que respondían al chavismo y que vinieron acá con malas intenciones de hacer cosas malas y dejar mal parados a los venezolanos que estamos aquí, a los venezolanos de bien. Entonces, pienso que no es que hay que tomar partido, sino que más bien hay que apoyar la política. Hay que apoyar la rectitud que, está promocionando esta administración y a la misma vez ser agradecido. Porque muchas personas dicen... si no hubiese pasado lo del 28 de julio, no hay 3 de enero. Eso es falso. No, eso también yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, Trump quería hacer esto desde la primera presidencia y quien lo paró fue la oposición venezolana. O sea, yo creo que esto no hay que repetirlo. Bueno, ahora al menos muchos dirigentes de oposición andan tratando de adjudicárselo el 3 de enero cuando no hicieron nada. Y los que pertenecemos a la resistencia o que de alguna otra forma siempre hemos creído que aquí la salida o la alternativa siempre fue la fuerza real, no la fuerza de palabra nada más en el discurso. Entonces sabemos que lo que se dio el 3 de enero no responde a algo que haya hecho la política venezolana. Realmente responde a las personas de la resistencia, a los venezolanos que arriesgaron su vida y hicieron cosas para sacar la verdadera cara criminal del chavismo a relucir y que el mundo se diera cuenta que mira, estos tipos son unos asesinos en verdad. Mira, estos tipos matan. O es que se nos olvidó lo que hicieron con Oscar Pérez en vivo y directo. Sí. Mira, la pregunta, la que te quería hacer era ¿qué sientes ahora de vivir en los Estados Unidos? ¿Qué sientes por este país? Porque tengo, no sé, por haber conversado contigo unos minutos ayer, siento que le tienes, o sea, que sientes al menos un poquito de lo que siento yo por esta nación. Sí, claro. Mira, este país, yo me siento agradecido porque me dio lo que yo estaba buscando, seguridad. Y más bien me bendijo con otras cosas. Me dio prosperidad, me dio estabilidad. O sea, un país donde tú de verdad, puedes lograr lo que tú quieras. Si el cielo es el límite, es increíble. Entonces yo me quedo con eso bonito. Digo que bueno, sí, tal vez hay gente que no esté de acuerdo, hay algunas cosas que no estén bien, pero comparado pues como dejaron a mi Venezuela, esto es mucho mejor. Y a mí me gustaría que en algún momento Venezuela pudiese adoptar formas, modos o políticas de aquí. Claro. En algún momento cuando realmente las cosas cambien. ¿Confías en la oposición para recuperar la democracia de Venezuela? No, yo considero que al menos una gran parte de la oposición forma parte del problema porque pertenece al sistema, porque quiere implementar cambios usando las mismas fórmulas y usando siempre los mismos de siempre. Es lo que yo creo. Sí. Y así no vamos para ningún lado. ¿Tú ves a alguien que puede ser realmente el cambio para Venezuela? No. ¿Alguien a que Donald Trump debería apoyar eventualmente? No, pienso que eso hay que construirlo mejor. Tal vez lo esté. Gente nueva. Sí, o sea, gente nadie nueva. De los viejos. No, exacto. Tal vez esté, pero tal vez no es su momento, no se le ha dado la oportunidad de que empiece a que ocupe una posición donde todos los venezolanos los veamos. Si aparece esa persona, yo con gusto la apoyo, porque ya yo sé, con todo lo que he vivido, sé lo que quiero para Venezuela. Y eso a mí nadie me lo va a quitar, ¿sabes? Claro. Y voy a luchar por eso también. Claro. ¿Regresarías? En este momento no. Y es difícil porque... Bueno, como asilado político no puedes regresar. No puedo regresar. No debes regresar. Yo sé que mucha gente agarra y regresa, pero no deberías regresar. Pero así yo
tuviese la oportunidad, se me permitiera, yo no lo haría, porque yo sé cómo está el país. Es muy peligroso. Y sé qué es lo que le pasa a las personas como yo que apoyaron el uso de la fuerza. Sí, sí. Bueno, ha sido un gran placer conversar contigo y de cierta manera estoy haciendo como el cierre de un círculo porque yo hablé con tantos muchachos. No sé dónde están. Ni siquiera sé los nombres porque todos hablábamos, ¿te acuerdas con el pin del BlackBerry? Sí. O sea, todos éramos un pin. Sí, sí. Yo incluso para ir allá a hacer los trabajos investigativos, en algún momento me tocó hablar con Pranes para que me dejaran entrar en el 23 de enero. Te estoy hablando de la época de Chávez, hace muchos años. Yo me tenía que hablar con los Pranes porque eran los que me dejaban entrar en los barrios para que no me asaltaran y no me hicieran daño y todas esas cosas. O sea que yo he hablado con mucha gente, pero uno de los grandes recuerdos de esa época, del 2014, toda esa época de protestas, era conversar con los estudiantes, tú sabes, buscar las maneras de ayudarlos, darles fortaleza, publicar todo lo que me mandaban para que la gente, y yo creo que entre todos nosotros hicimos un trabajo de dejarles saber al mundo lo que estaba pasando, porque era un desespero que nos entraba a decir, hey, o sea, mírennos a nosotros, miren lo que están haciendo con estos muchachos. Y ustedes realmente, muchachos como tú, como todos tus amigos y todo eso, era por la cual yo no dormía, por la cual me enfermé, no por los políticos, nunca fue por los políticos. Mi lucha nunca ha sido por los políticos de la oposición y por eso yo no le yo no le apuesto a nadie ahí, para mí no sirve ninguno. Y sé que esto no les va a gustar a muchos. Ustedes, los viejitos, los niños, los que comían en la calle, ustedes, los estudiantes que sí se la guerrearon, por ustedes ha sido la lucha mía de tantos años, porque yo pude haber llegado aquí hace 36 años y decir, ay, yo soy la gringa más gringa y yo no tengo nada que ver, pero no, siempre yo he estado conectada con esa emoción, así que qué gusto conocerte, me alegra que hayas encontrado una vida mejor aquí y sobre todo que sepas apreciar la bondad de este país, pues este es un país maravilloso. ¿Que hay que trabajar? Sí. Aquí todos hemos tenido 3, 4 trabajos, no eres el único. No pasa nada. Mi mamá llegó de ser abogada número top, a trabajar aquí, repartir pizzas, repartir periódicos y hoy en día retirada ya con sus empresas y sus cosas. O sea, a todos nos tocó. Claro. Y este es un país de gente trabajadora y tú eres un muchacho súper joven todavía y tienes el sky is the limit, como dicen en inglés. ¿Cómo va ese inglés? Ahorita no hemos pagado la membresía. Bueno, pero ponte para esa. Sí. Ponte para esa. Te invito en la próxima viaje a Miami y te voy a decir, ajá, ¿cómo vamos? Vamos a ponernos las pilas. Te lo prometo. Gracias, Nixon. Gracias a ti. Gracias, de verdad que ha sido un gusto. Amigos, bueno, Nixon Leal con nosotros. Gracias a todos por estar acá conmigo, por acompañarme. Recuerde, suscríbete, dale like, comparte este programa. Para todas aquellas personas que todavía dudan que hay torturados en Venezuela, estos son los programas que hay que escuchar. Y lo hizo de una manera yo de verdad que me sorprendo porque él, como dice él, lo hago con una sonrisa. Yo no sé si yo hubiese tenido... Sí, él lo hace así. Me imagino que es un mecanismo de... Sí. Pero es importante que las historias se conozcan y muchas personas no llegaron a contarlo. Sí, siempre me acuerdo de eso. Y esos testimonios, el testimonio tuyo es importante por eso, porque muchos no llegaron a contarlo. Yo siempre pienso una cosa, estoy en deuda. Sí. Porque hubo muchos de ellos que yo conocí y tal vez no compartíamos mucho, otros sí, pero una anécdota pequeña. Yo estando en Ramo Verde conocí así, era mi vecino, a el teniente Ojeda, el que mataron en Chile. Wow. Y hicieron una misa una semana antes de que a mí me dieran la libertad. Y después, como a las semanas, algo así, ellos se fugan, matan a uno de ellos, que yo lo conocí ahí en esa misa, en Ramo Verde, y se fuga, bueno, hace lo que hace, llega a Chile, y luego después saber como la forma en que lo mataron, lo que hicieron con él, es como que estoy en deuda. Ayer vi lo de Oscar y su equipo, y me lo sabe, estoy en deuda. Y voy a hacer, y es una cosa que por más que yo me aleje o haga lo que haga. No, tienes que hacer tu vida aquí, tienes que pasar la página y todo eso, pero yo creo que ese es tu mensaje, ¿no? Sí, claro. Denunciar lo que tú viviste para que la gente cree, la gente sepa, y sobre todo a todos aquellos en Los Ángeles.
Verlos así como los religiosos que van tocando de puerta en puerta a chacharear, a ver si me los puedes cambiar un poco, a ver si en la próxima votan republicano. Uy, Dios mío, sí. Te cuesta, ¿no? Está Anda escondido, lo sabes. Sí. Gracias, Nixon Leal. Gracias a ustedes, mis amores. Dios los bendiga. Gracias por compartir este episodio. Gracias por suscribirse y hasta la próxima. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado.